Exactamente. Muchas gracias a todos por continuar en este foro. Le damos la cordial bienvenida a la maestra Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica designada, y por supuesto agradecemos la presencia del diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. La maestra Godoy nos presentará el día de hoy su conferencia magistral Justicia Cívica y de Proximidad. Sea usted bienvenida y por favor la escuchamos. Adelante. ¿Así? Listo. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buena tarde ya, ¿verdad? Sí. Muy buena tarde a todas y a todos. Agradezco muchísimo la invitación de mi amigo Javier López Casarín, que hizo un excelente trabajo en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿sí? Ahora mismo estábamos platicando de algún tema importante que hay que darle seguimiento. Muchísimas gracias por la invitación a este foro que entiendo ha sido un foro bastante rico. También acabamos de saludar a Renato, nuestro amigo que acaba de dejar Campeche. Creo que es bueno que ya anda por acá. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quisiera dar algunos temas que hemos venido platicando. Voy a leer porque soy muy dispersa y entonces después si quieren platicamos, ¿no? Miren, recientemente se ha reconocido a la justicia cívica como trascendente en el ámbito de la seguridad, la justicia y la paz. Por justicia cívica entendíamos la tarea encomendada a un juez cívico para resolver infracciones, es decir, conductas a las que no se reconocía el carácter de delito por considerarlas intrascendentes, una actividad que en el mejor de los casos era subsidiaria en los procesos de justicia. La justicia cívica tiene como finalidad la resolución de forma pronta, expedita, eficiente, eficaz y transparente de los conflictos que surgen en la comunidad, los que impactan en la convivencia cotidiana y que pueden prolongarse en el tiempo y o escalar a situaciones de violencia que incluso derivan en la comisión de delitos graves. La justicia cívica se acompaña de la cultura cívica, que permite la existencia de reglas mínimas de comportamiento y sana convivencia entre las personas, así como la resolución de conflictos a través de los mecanismos alternativos. La atención a estos planteamientos conlleva crear instituciones y procesos que de forma efectiva y duradera atajen aquello que preocupa a la sociedad, dado que afectan su calidad de vida, la tranquilidad, la posibilidad de ocupar el espacio público, de preservar el patrimonio, de que se prevenga el delito y se modifiquen elementos estructurales que son la causa de las infracciones e incluso algunas conductas que están consideradas como delito. Cuando se habla de combatir las causas de la violencia para prevenir el delito, necesariamente debemos revisar cómo las comunidades acostumbran a solucionar sus problemas para promover la cultura de paz, para la solución de conflictos familiares, comunitarios, sociales. Por otro lado, desde la justicia cívica es posible generar estrategias para la restitución de derechos a partir de la reconstrucción de lazos comunitarios en la erradicación de la desigualdad y la violencia. El tratamiento de segunda que se ha dado a la justicia cívica, pues se considera que solo sirve para problemas que no son graves. Esta posición tiene que transformarse. No basta reformar las leyes, se requiere incorporar a sus actuaciones principios de justicia restaurativa para lograr la resolución de la problemática, para que se abone a recuperar el tejido social y se prevenga el delito.
Es imprescindible transformar la idea de que la justicia que sirve solo es la justicia penal, porque es la que intimida. El ámbito de la justicia cívica es un espacio ideal, incluso territorialmente, para el uso de los mecanismos alternativos como la mediación, incluso aplicada a las comunidades. Para ello se requiere del análisis de los tipos penales que admiten la posibilidad de sanciones económicas en lugar de penas privativas de libertad. Con esto se pueden evitar cargas desproporcionadas a las víctimas que se generan por la vía penal y al mismo tiempo despresurizar el sistema acusatorio. La implementación de la justicia cívica requiere que ésta se mire también como una herramienta para la construcción de paz, y de ahí la importancia de la territorialización, es decir, que esté físicamente al alcance de todas las personas. En ese sentido, la justicia cívica debe ser abordada desde un modelo que, con un enfoque integral de prevención social de la violencia y la delincuencia, contribuya, insisto, a la construcción de la paz a través del acercamiento de las autoridades con la ciudadanía, la incorporación de mecanismos restaurativos para la solución de conflictos, la atención a las víctimas y otras actividades que actúen sobre las causas y consecuencias de los problemas, que implementadas correctamente deberán incidir positivamente en la percepción de seguridad. No empezamos esta implementación desde cero, ya que con la reforma constitucional de derechos humanos que todos conocemos de 2011, se incorporan a nuestro orden jurídico nacional los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales, entre ellos a la paz y a vivir en entornos libres de violencia. En septiembre de 2017, además, se adicionó un párrafo tercero al artículo 17 constitucional para privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, ¿sí? Con esta disposición se refuerza el derecho humano a la justicia alternativa, yo diría restaurativa, que se prevé desde la reforma de 2008 en materia de seguridad y justicia, derecho que se ejerce a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias regulados en la ley del mismo nombre. Con esto, las personas no solo pueden acceder a la justicia formal, sino a una justicia material. Esta última es aquella en la que se pueden expresar sus intereses y preocupaciones en relación al conflicto, la forma de resolverlo y las medidas de reparación, buscando una justicia ágil y también una mejor justicia. De manera ineludible, la justicia cívica como herramienta para la paz se vincula con la seguridad ciudadana, al poner énfasis en la prevención basada en un enfoque de derechos humanos y no únicamente en el control social. En este sentido, la seguridad ciudadana en nuestro país no es solo reactiva, sino también preventiva. No busca solo el control, sino la construcción de la paz, y es precisamente desde tales enfoques que se orienta esta plática. La justicia cívica en el marco de la seguridad ciudadana es tanto enfoque como herramienta en la construcción de paz, de la paz social, que expresa ausencia de violencia, delincuencia o guerra, así también es la expresión de justicia y solidaridad. Mientras que la criminalidad no restringe el derecho a vivir y ejercer derechos, la paz se convierte en una aspiración colectiva. La construcción de la paz requiere de la participación de múltiples actores como sociedad civil, organizaciones empresariales, instituciones educativas, así como de todas y todos los habitantes y, por supuesto, de las instituciones del Estado. Cultura de paz, como dice en la UNESCO, es el
conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto de la vida, de la persona humana y de su dignidad, de todos los derechos humanos. El rechazo de la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de la libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión tanto entre los pueblos como entre los grupos y las personas. Así, la cultura de paz implica valores, actitudes, comportamientos compartidos entre el Estado y los habitantes del país. No se trata de imponer, sino de lograr objetivos comunes a través de la intervención oportuna, la negociación, la comprensión y asunción de compromisos entre las partes en conflicto. La adopción de los principios de la construcción de paz en las instituciones del Estado, principalmente en las corporaciones policiales e instituciones de procuración e impartición de justicia, son esenciales para superar la desconfianza y la pérdida de legitimidad generados por la impunidad y la falta de atención a las víctimas. Lo anterior significa orientar las instituciones de nuestro país hacia la transformación no violenta de los conflictos, el mutuo entendimiento, el diálogo y la confianza ciudadana. Los hechos delictivos alteran la paz y la tranquilidad social, eso es innegable, pero un problema recurrente en América Latina es el uso excesivo del derecho penal como medida de control social, lo que comúnmente llamamos punitivismo. Los códigos penales no deberían sancionar aquellas conductas antisociales que no tengan especial relevancia o gravedad, ya que entonces el Estado genera más violencia. Y ahí entra la policía, institución que es el primer contacto de aplicación de la ley por agentes del Estado. ¿Cómo participan las corporaciones policiales en la justicia cívica y en la construcción de los procesos de paz? Es la participación de las policías en la justicia cívica y en la construcción de la paz, que quiero decir algunas palabras. No existe un modelo universal de policía. Existe una enorme diferencia entre un cuerpo de policía de un país con un régimen totalitario, en donde el respeto a los derechos humanos y la seguridad no son el objetivo de la policía, sino mantener el control de la población y del statu quo. Y una policía en un Estado democrático donde el objetivo sí es proteger a la sociedad y respetar los derechos humanos. Es decir, la construcción de la paz sin necesariamente renunciar al control social. En la presente administración se han dado pasos para evolucionar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, donde la transparencia en los operativos y la conducta ética de los oficiales de la policía son fundamentales para ganar la confianza de las comunidades. Aquí hago un paréntesis para comentarles que, de acuerdo con las cifras presentadas por el INEGI, es algo personal desde la Fiscalía y lo voy a presumir, sí. La confianza de la ciudadanía capitalina en las autoridades de seguridad y justicia a nivel federal y en la Ciudad de México ha avanzado. La Policía de Investigación, que depende de la Fiscalía General de Justicia, tenía un nivel de confianza de 32.1% cuando iniciamos esta administración. Actualmente se ubica en 48.8% de confianza, lo que representa un aumento del 16.7%. ¿sí? Esto se ha logrado gracias a que ahora tenemos un mayor acercamiento, una escucha, una atención directa con las víctimas, sin dejar de mencionar el arduo proceso de capacitación, sensibilización continua para todo el personal en general de las corporaciones policiales e instituciones de procuración e impartición de justicia.
Creemos que las instituciones de policía deben ser líderes en los procesos de cambio y pacificación, ya que son las que atienden en primera instancia las expresiones de los conflictos sociales. El camino que tome un conflicto social, su expresión violenta o pacífica, muchas veces depende en gran medida del tipo de respuesta que da la policía de manera inmediata. Pero para el enfoque de procesos de paz basados en la prevención del delito y la proximidad social, se necesitan policías bien formadas, capacitadas, equipadas, certificadas, ya que la política de prevención implica especialidad y focalización. Esto es, tener el conocimiento de los distintos grupos sociales, factores locales de riesgo, conocer la criminalidad local, las causas de las disputas entre dichos grupos para proponer soluciones precisas y prever situaciones de peligro. Las instituciones de policía son las que atienden, insisto, en primera instancia los conflictos. El modelo de policía de proximidad adquiere sentido con gobiernos más cercanos a la comunidad, tarea que sin duda recae en las policías municipales, en algunos casos, y en el caso de la Ciudad de México, las policías que les llaman las policías delegacionales, que aunque hay un mando único, sí tienen las alcaldías un cuerpo de policías, ¿no? En la Ciudad de México, el caso de la Ciudad de México, se dan mucho los esfuerzos conjuntos entre autoridades centrales y las alcaldías, lo que explicaría en parte la disminución en la incidencia de algunos delitos de mayor impacto. A diferencia de lo que ocurre en muchos de los municipios del país, en nuestra ciudad se ha fortalecido la coordinación interinstitucional, tanto a nivel local como nacional, a fin de generar estrategias de cambio y que fortalezcan el ámbito de la prevención, atención e investigación de los delitos, principalmente los de alto impacto y los cometidos en agravio de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Para devolver la paz social a nuestras comunidades, se necesitan policías funcionales, capacitadas, equipadas, con enfoque en un respeto irrestricto en los derechos humanos, con modelos de supervisión internos y externos eficientes para que sean confiables para la población. Quizá el éxito de la Policía de la Ciudad de México ha sido el trabajo de proximidad social y atención a las víctimas. Para que las comunidades con altos índices de violencia recuperen la paz, se necesita de una intervención multidisciplinaria, pero en la que la policía tiene un rol fundamental para la prevención de la violencia y conductas antisociales, desde faltas administrativas y delitos como la violencia familiar. Ese merecería toda una plática en relación al delito de violencia familiar, hasta el narcomenudeo y la extorsión, que son de los delitos que más afectan a las poblaciones. La seguridad ciudadana y la prevención social son políticas públicas que apoyan en la reconstrucción del tejido social, sin los cuales no es posible alcanzar la paz social duradera en las comunidades, ¿sí? Se señalan que para controlar y reducir la violencia echando mano del sistema de justicia es necesario entonces transformar los cuerpos de policía, darles facultades plenas, por ejemplo, un tema de polémica, para recibir las denuncias e iniciar investigaciones, incorporando la perspectiva de género, crear mecanismos para lograr paridad de género en estas corporaciones, asegurarles condiciones dignas de trabajo, así como proporcionar la capacitación y el equipamiento que exigen estas facultades. Las dinámicas de convivencia y seguridad ciudadana no dejan de evolucionar,
Por tanto, los cuerpos de seguridad, especialmente la policía, debe mantener un proceso de modernización institucional permanente, con procesos que no sean coyunturales ni que sean concebidos a largo plazo, anclados a políticas públicas o proyectos políticos institucionales amplios que puedan cambiar en el tiempo, ser adaptables. Con respecto a la prevención delictiva, los actores comunitarios juegan un papel vital, ya que sin su apoyo difícilmente la policía podrá controlar la criminalidad y violencia. Las acciones de prevención no son exclusivas de la policía, lo sabemos. Se debe llevar de manera conjunta con muchas instituciones, pasando por las de Procuración de Justicia y con toda la población. Debe mantener la policía un acercamiento con la comunidad, midiendo siempre los niveles de confianza y credibilidad en su actuación. Las actividades de prevención del delito y proximidad comprenden la resolución pacífica de los conflictos para mitigar la violencia y no generarla, ¿sí? Ahí entra la justicia cívica. Deben tener estos mecanismos un enfoque restaurativo. Deben atender las necesidades e intereses de las víctimas, los ofensores y los intereses de la comunidad, sin imponer sanciones, sino buscando lograr propuestas integrales de solución. En este sentido, deberían formarse policías para aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias, sin olvidar que en el marco del sistema las fiscalías ya cuentan con unidades de mediación que aplican esta ley, pero falta mucho, porque no acepta todavía la sociedad que justicia no solo es cárcel, ¿no?, sino también justicia restaurativa, justicia que restituye los derechos, ¿no? Busquemos el acercamiento de estas instituciones, insisto, los que lo tienen son las policías, para que de esta nueva manera o esta manera en que se tiene que trabajar dé confianza a la gente, ¿sí? Se deben de atender cuestiones que afectan directamente el desarrollo y la seguridad de las personas, empezando, por ejemplo, con la violencia escolar, la violencia de género, la violencia en el transporte público, la violencia en el tránsito vehicular, la violencia que genera el narcomenudeo, la violencia familiar, hasta trata de personas, secuestros, extorsiones en sus distintas modalidades, los delitos cibernéticos de los que sabe mucho el diputado, ¿sí?, hasta el robo a transeúnte, robo a comercios, que son los delitos que más afectan a la comunidad. Debe haber prevención del delito como un medio para lograr la paz social, ¿sí? Y es un conjunto de políticas que son muchas materias, no solo de seguridad, sino más bien, no de seguridad pública, sino de seguridad humana, y deben aplicarse en forma continua y permanente, ¿sí? Debe basarse en la búsqueda de información de gabinetes y de campo que permita a las policías y a las fiscalías elaborar diagnósticos situacionales en la comunidad y posteriormente integrar diagnósticos participativos con los actores comunitarios en el que se involucren activamente. Las acciones de prevención deben ser prioritarias en las comunidades, sobre todo con altos índices de criminalidad. De modo que ahora estamos ante una gran oportunidad. Ustedes, como saben, este año tenemos que hacer la revisión, la evaluación de este sistema que le seguimos llamando de este nuevo sistema, ya no es tan nuevo, ¿no? Estamos ante la oportunidad de replantear, tomando como
voy a decirlo así, como pretexto, la evaluación de este sistema, qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado, qué peso le damos a la prevención, qué peso le damos a la justicia cívica, donde, por lo menos en la ciudad, no sé si en otros estados, no ha sido un tema de gran relevancia de fomentar el trabajo de los jueces cívicos, del juez que está ahí de manera directa, intentando resolver problemas para evitar escalamientos. Solo quiero comentar un tema en relación a la violencia familiar. Miren, la violencia familiar en la Ciudad de México, creo que es en todo el país, pero el mayor número de carpetas que se inician todos los días es de violencia familiar, y entonces estamos hablando de 100 carpetas, un promedio de 80, 100 carpetas diarias. Ninguna fiscalía de ningún lado del mundo puede resolver una carga de trabajo de esa manera. Creo que habría que revisar con mucha responsabilidad algunas de los supuestos de violencia familiar que sí admitirían la posibilidad de acuerdos entre las partes que impedirían que se escalaran estos conflictos para llegar a tribunales donde a veces lo único que sucede es que hay más encono, ¿no? Hay que hacerlo con mucha responsabilidad, porque efectivamente hay situaciones de la violencia familiar que si no las atendemos escalan hasta llegar, en el caso de las mujeres, a los feminicidios. Es una gran oportunidad que tenemos después de muchos años ya de haber tenido en operación este sistema penal, de haber convivido con la justicia cívica, de haber tenido la relación con las policías, los distintos cuerpos de policías, que es efectivamente muy disímbolo en todo el país. Hay lugares donde la policía es muy fuerte, como en la Ciudad de México, y en otros lugares donde prácticamente no existe o es muy vulnerable a la delincuencia, ¿no? Entonces son muchos temas, pero siempre pensando en cómo logramos la paz, es la cultura de paz, lograr tener territorios de paz donde son muchas las aristas, pero también hay mucha experiencia ya en esto, y son los operadores que hemos venido trabajando, que estamos llamados a tener, primero a llamar a toda la gente, a involucrar a la ciudadanía, a las víctimas, a las colectivas, pero sí tener la responsabilidad social de mejorar todo este sistema. Está discutiéndose en este momento la reforma al Poder Judicial, en principio federal, pero también viene la reforma a los poderes judiciales locales, que son los más cercanos a la ciudadanía, pero tenemos que avanzar en estas reformas que necesariamente deben tocar a las policías, a las fiscalías, obviamente a los tribunales, como está en este momento, y al sistema penitenciario. Es un tema que tiene que ver de una manera integral la prevención, la sanción, los tribunales, y es rehabilitación lo que estamos haciendo, es reinserción social lo que estamos haciendo. No tendríamos que estar cambiando ya nuestro concepto a una restitución de derechos de quienes delinquieron y ya cumplieron con su pena. Me parece que es muy importante que reflexionemos sobre todos estos temas. Por eso, muchas gracias. Muy atinado una reflexión desde la Cámara de Diputados en este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Ernestina Godoy por esta conferencia. Y bueno, los invitamos para el siguiente bloque. No sé si quiere agregar algo, maestra. No, muchísimas gracias. Me da mucho gusto y muchas felicidades por el foro. Muchísimas gracias por su conferencia.
Les pedimos a todos nuestros asistentes permanecer en sus lugares. En unos momentos más daremos inicio a la segunda mesa de diálogo de este foro, Innovación en la construcción de paz y seguridad desde lo local, estrategias y herramientas para el futuro de México.